Romanos capítulo 1, versículo 18. Gloria a Dios, hermanos. Tenemos ahí la porción lista. Dice así la palabra del Señor, solo vamos a leer el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Vamos a estar hablando esta noche acerca de la ira de Dios. Vamos a estar hablando un poco acerca de eso. Realmente, hermanos, ahora la iglesia ha llegado a un periodo tristemente que han mutilado el evangelio. Le han cortado un pedazo al evangelio. ¿A qué me refiero con eso? ¿Por qué? Porque pintan un evangelio color de rosas, ¿verdad? Que si usted se convierte a Cristo, le dicen, todo le va a salir bien, no se va a enfermar, va a prosperar económicamente, puras bendiciones, ¿verdad? Le dicen a la gente, y no estoy diciendo que eso es falso. Eso es cierto, eso es así. El problema es que si nos quedamos solo con esa parte, el cuadro no está completo. Porque Dios es amor, sí, todos sabemos que Dios es amor. Pero también dice la Biblia que es fuego consumidor. Entonces, gran parte del evangelio contemporáneo habla solamente de las bendiciones, del gozo, de la paz, de la vida abundante. Pero eso, hermanos, no constituye el cuadro completo. Incluso algunos católicos nos critican a nosotros como iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque presentamos un evangelio de esa manera, ¿verdad? Y la iglesia, hermanos, debe volver a la palabra, debe presentarla completa, ¿verdad? No cortarle ni un pedazo. Entonces, el juicio de Dios, hermanos, está presente en todas las páginas de la Biblia. No podemos nosotros hacernos del ojo pacho ante la severidad de Dios cuando se trata de castigar el pecado. No podemos hacer eso. Hermanos, el juicio de Dios en contra del pecado y aquellos que tienen parte en él es algo que debe ser mencionado. Aquí no vamos nosotros a omitir esa parte. No vamos a hablarles solo cosas maravillosas, ¿verdad? Si usted, hermano, está en rebeldía, usted es objeto de la ira de Dios. Eso es un hecho. Nadie puede apreciar la plenitud del amor de Dios hasta que sepa algo acerca de la fiereza del enfado de Dios para con el pecado. Nadie puede apreciar la plenitud del amor de Dios hasta que nos damos cuenta de la severidad con que Dios trata el pecado. La palabra para ira que está en este versículo es orge, pero miraba yo la palabra para enojo, en el griego es thumos. ¿Y cuál es la diferencia? La primera, hermano, es una indignación invariable y establecida. En cambio, el enojo, que es la segunda, es momentáneo, es emocional y a veces descontrolado. Estamos estableciendo la diferencia entre ira y enojo. Entonces vemos que la ira es algo más fuerte, es algo más profundo, es algo más severo, que el enojo dijimos que era momentáneo y a veces puede ser descontrolado. Pero la Biblia en este versículo nos habla no de enojo, sino que nos habla de la ira de Dios. Los atributos de Dios, hermanos, están bien equilibrados en una perfección divina. Si no tuviera ira justa, no sería Dios. Y si no derramara su amor lleno de gracia, tampoco sería Dios. Para que sea Dios debe mostrar ambas cosas. Para que haga justicia. Yo quiero invitarles que vayamos a Salmo 45:7. Vamos a ver qué nos dice ahí la palabra de Dios en esta noche. Salmos 45:7. Dice de la siguiente manera: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Qué sucede en este versículo con Dios? Dice aquí el salmista:
Has amado la justicia y ¿qué hizo con la maldad? La has aborrecido. Y hay un versículo más ahora en el Nuevo Testamento, Hebreos 1:9. Veamos qué nos dice. Hebreos 1:9. Veamos cuál es el comportamiento de Dios con el pecado, con la maldad. Dice Hebreos 1:9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Estamos viendo que es prácticamente el mismo versículo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que nos confirma cuál es la actitud de Dios contra el pecado. Los salmos, hermanos, esto es un dato bien interesante. Los salmos, ¿qué eran los salmos para el antiguo Israel? Era el himnario. Toda la alabanza que Israel le brindaba a Dios salía de los salmos en una forma cantada. Y si nos cruzamos por los salmos, nosotros vamos a ver muchos salmos que hablan acerca de la ira de Dios. Ahora, en los cantos modernos, los cantos que la iglesia canta hoy día, ¿cuántos ha escuchado usted que hacen mención de la ira de Dios? ¿Cuántos cantos usted ha escuchado que hacen mención de la ira de Dios? Como que yo realmente me he esforzado por encontrar uno, y me puedo varios, por cierto, y no he hallado un canto que mencione la ira de Dios. Pero les digo que Salmos era el himnario del antiguo Israel y está lleno de menciones acerca de lo que es la ira de Dios. Veamos si esto es cierto. Vamos a Salmos 2, versículo 5 y después el versículo 12. Salmo 2, versículo 5 y luego el versículo 12. Amén. Dice así el 2:5 de Salmos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ahora veamos el 12 del mismo capítulo. Dice así: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Desde el segundo salmo comienza ya hablándonos de la ira de Dios. Ahora veamos, sigamos en Salmos, adelantemos unas páginas y vayamos al 76. Salmo 76, versículos 6 y 7. Veamos qué nos sigue diciendo. Hay más citas en los salmos, pero voy a mencionar algunas nada más. Dice así, Salmo 76, 6 y 7. A tu reprensión, oh Jehová, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. El 7. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Y si adelantamos unas páginas más, veamos el 78, 49. Salmo 78, una página adelante. Y dice así: envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. ¿Me están acompañando, hermanos, en la lectura? Estamos claros, ¿verdad? Que Israel adoraba a Dios con estos salmos y en estos cantos, hermanos, se mencionaba la ira de Dios. Es cosa que hoy día desapareció. Solo se habla del amor y no digo que eso está mal. Claro, Dios es amor, pero como que tendemos a olvidar la otra parte. Y hay más salmos. Veamos el 90, versículos 7, 8 y 9. Salmo 90, versículos 7. Dice así: porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti. Y el 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira.
Acabamos nuestros años como un pensamiento. Podríamos enumerar muchos más salmos, hermanos, pero yo creo que con esto es suficiente para entender que este es un aspecto de Dios que no debemos olvidarlo, que debemos recordarlo frecuentemente. Y ahora si pasamos a los profetas, vamos a Isaías 9:19. Sigamos adelante ahí de Salmo, Isaías 9:19. Dice así: por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Entonces los profetas también hablaban de la ira de Dios. Seguimos adelante, Jeremías 7:20. Vamos a ver el caso de Jeremías 7:20. Dice así: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los montes, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Es evidente, hermanos. En Ezequiel 7:19, no lo vamos a leer, pero la idea que quiero transmitirles, hermanos, yo creo que ya la captamos, ¿verdad? La ira de Dios es algo que está presente en cada una de las páginas de la Biblia. En el Nuevo Testamento, algo que me impactó. ¿Por qué? Porque Juan es el discípulo amado, el discípulo del amor. Y él, la forma de expresarse, hijitos míos, la forma de hablar de él, con mucho amor, pero aún en el evangelio de él, de Juan, nosotros podemos encontrar en 3:36, veamos qué nos dice el discípulo del amor, el discípulo amado, el que siempre hablaba con un gran amor. Pero miren lo que dice él en 3:36. ¿Lo tienen? Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino ¿qué es lo que verá? Verá la ira de Dios. La ira de Dios está sobre él. Bueno, si usted ha venido hoy y no tiene a Cristo en su corazón, y usted aún así pensaba que estaba en paz con Dios, creo que puede ir olvidándose de esa idea. Yo creo que los versículos que ahora hemos visto hablan claramente de que Dios no está en paz con el pecado ni con el pecador. Al llegar a Romanos 9:22, nosotros seguimos viendo cómo la Biblia nos sigue hablando acerca de la ira de Dios. Dice que hay vasos preparados. 9:22 de Romanos. Dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? 1 Corintios 16:22. No veamos 1 Corintios, lo mire en su casa si usted quiere, pero veamos Efesios 5:6. Va a ser la última cita para mostrar este aspecto de la ira de Dios. Efesios 5:6 dice así: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Estamos claros, hermanos? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, ¿por qué yo he querido mostrar esta parte? ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario reconocer e identificar la enfermedad antes de buscar la cura. ¿Cómo va a tomar medicina a lo loco si no sabe qué tiene? ¿Me explico? Entonces, no tiene ningún sentido comenzar a buscar medicina si usted no sabe qué es lo que tiene. Entonces, de la misma forma, las Escrituras publican
las malas noticias antes que las buenas noticias. Y por lo menos aquí en Romanos lo estamos viendo claramente. Romanos primero va a proclamar el juicio justo de Dios contra el pecado y después va a presentar la gracia y el perdón. Por lo menos desde ahorita, Romanos 1:18 hasta Romanos 3:20, vamos a estar hablando acerca del juicio y de la ira de Dios contra el pecado. Pablo va a tomarse los primeros capítulos para mostrar el cáncer del ser humano, la lepra, el pecado, para detectar el problema en la raza humana. Se va a tomar todo ese periodo para que nosotros nos enteremos cuál es nuestra condición sin Dios. Una persona no tiene razón para desear una vida espiritual si no se ha dado cuenta que está muerta espiritualmente. Nadie puede interesarle una vida espiritual si no sabe que está muerta espiritualmente. Y todos desde Adán, hermanos, todos desde Adán hemos caído. Desde Adán, los seres humanos hemos nacido en condenación. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Todos desde Adán, exceptuando a Jesucristo, todos hemos nacido en pecado y separados de Dios. Veamos qué nos dice Efesios 2, versículos 1, 2 y 3. Efesios 2, 1, 2 y 3. Dice así. ¿Lo tiene? Bueno, entonces leámoslo. Dice así. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos como, hermano. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y que éramos por naturaleza. ¿Qué éramos por naturaleza, hermano? Éramos hijos de ira. Entonces, solo entendiendo completamente las malas noticias, podemos apreciar adecuadamente las buenas noticias. Cuando nos vemos de esa forma, hermano, nosotros podemos valorar lo que Cristo hizo por nosotros. El problema es que muchas veces el ser humano se cree bueno, el ser humano se cree justo, se cree moral y cree que no necesita de Dios, cree que lo que tiene es suficiente. Pero esa mentalidad es el enemigo el que se la ha metido a la raza humana. Hermanos, veamos qué nos dice 1:18, donde estamos en Romanos. Vamos a ver otra vez la porción bíblica. Romanos 1:18. Entonces, entramos al versículo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, esta primera sección de la carta de Pablo a los romanos es una acusación contra toda la humanidad, contra toda la raza humana. Dios está enfadado contra toda la humanidad, y todos y cada uno de nosotros, tanto individual como colectivamente, nos hemos rebelado contra Dios. Le hemos dado la espalda a Dios, la raza humana. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Separación eterna de Dios. Separación eterna de Dios.
sufrimiento, en un lugar de sufrimiento, en un lugar de castigo. Ese es el punto, hermanos, que Pablo quiere enfatizar. ¿Por qué Pablo comienza por ahí? A nosotros nos gusta dar, si tenemos dos noticias, una buena y una mala, nos gusta dar la buena, ¿verdad? Y la mala, pues no mucho. Ay, que la dé otro. O la dejamos de último. Pero Pablo hace al revés, ¿verdad? Pablo les presenta primero la mala noticia. Pablo quiere que los romanos se den cuenta de su condición espiritual. Entonces es una acusación contra toda la humanidad. Dios está enfadado y todos y cada uno de nosotros estamos sujetos a la separación eterna de Él en un lugar de sufrimiento. Entonces, de manera colectiva e individual nos hemos revelado. Nadie está exento del juicio. Algunos han objetado, bueno, ¿y qué pasa con aquellos que no han oído de Jesucristo? Aquellos que la palabra de Dios no ha llegado a sus aldeas. ¿Qué pasa con estas personas que no han tenido claro el evangelio y han muerto sin escuchar de Jesucristo? Pues Pablo va a responder esa pregunta en este capítulo que estamos nosotros estudiando. Ellos no van a ser condenados injustamente. Pero la gente dice, ellos serían, si Dios los condena, serían condenados injustamente. ¿Por qué? Porque los van a enjuiciar por transgredir una ley que ellos no conocían. Por ejemplo, nosotros conocemos las leyes de tránsito. Nos pasamos una luz roja, sabemos que es un delito, sabemos que es una falta. Entonces, si la pasamos deliberadamente, estamos expuestos a la consecuencia. Que nos agarre un policía y nos ponga un ticket. Entonces dice la gente, ¿cómo va a ser enjuiciada aquella gente que no supo de la ley, que no supo de los mandamientos de Dios, que no supo de la Biblia, no supo de Jesucristo? Pero Pablo responde de una manera firme. Pablo dice en esta carta que a través de la naturaleza Dios le ha hablado al ser humano de una manera suficiente como para que tenga conciencia de Él. A través de la naturaleza, eso es la creación, y a través de la conciencia también. A través de esas dos formas. Si estas personas no oyeron nunca de Jesucristo, esos dos elementos son herramientas suficientes para que todo ser humano en este planeta tenga conciencia de Dios y le busque y le ame. Pero ¿qué ha pasado? El ser humano ha hecho caso omiso a esos dos elementos. Los judíos, ellos creían que estaban libres de este juicio porque eran descendientes de Abraham. Entonces Pablo aprovecha esta carta para enderezar su teología torcida, una teología basada en las obras, que por cierto hoy está en las iglesias también. Los judíos creían que por cumplir la ley ellos iban a adquirir la salvación. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, de manera firme, Dios, hermanos, habla a través de su palabra. De manera clara, Dios nos habla a nosotros a través de su palabra y nos dice que está enfadado con toda la humanidad. Antes que usted no tenía a Cristo en su corazón, pero usted creía que todo estaba bien. Usted no pensaba la dimensión de la condición en que se encontraba. No lo visualizaba como ahora usted lo puede ver. Un hombre o una mujer sin Dios, hermano, está sujeto a la condenación, está sujeta a la ira de Dios. Entonces, lo que sigue, hermanos, los versículos que vienen no son tan agradables. Porque a la mayoría nos gusta el Salmo 23. Ay, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Verdad? A la mayoría nos gusta esos versos que, qué bonito.
El amor es sufrido, es benigno, es bondadoso y todas esas cosas, ¿verdad? Que como nos gusta. Pero cuando encontramos nosotros pasajes como estos, como que no nos dan muchas ganas de estudiarlos, ¿verdad? Entonces, ahora no vamos a tocar todo, ¿verdad? Precisamente solo leí el versículo 18, porque esta es la introducción a donde Pablo sí va a entrar en materia. Pablo ha venido presentándose, ha venido saludándolo a los romanos, pero no ha entrado todavía en puntos doctrinales hasta este momento, en el versículo 18. De ahí para allá, hermanos, comienza lo fuerte. De ahí para allá comienza Pablo a ubicar a los romanos y a nosotros, pues. ¿Verdad? No, esto no es solo para los romanos. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí estudiándolo? ¿Verdad? Toda la palabra es para nosotros. Entonces, en el versículo 18 nosotros podemos ver por lo menos 5 fases de la ira de Dios, o 5 áreas de la ira de Dios. Póngale 5 aspectos de la ira de Dios. Vamos a verlos. En primer lugar, el carácter de la ira de Dios. Podemos verlo ahí en el versículo 18. El carácter de la ira de Dios. La ira de Dios es divina. Proviene de Dios mismo. Por lo tanto, es diferente a cualquier cosa que nosotros conozcamos como ira en el mundo actual. Entonces, cuando decimos Dios está airado contra la humanidad, usted no se imagine a una persona airada contra otra, porque no tiene nada que ver. Es una ira divina, es una ira santa, es una ira diferente a la ira que usted y yo conocemos. ¿Cuántos se han airado? ¿Verdad? Entonces, no crea que cuando Dios se demuestra su ira contra la humanidad es como cuando usted muestra la suya. No se parece. La ira de Dios no es como el enojo humano. ¿Por qué? Porque el enojo humano siempre está manchado por el pecado. Está distorsionado el enojo humano. Pero la ira de Dios es completamente justa. Él nunca se sale de sus casillas. Y nosotros nos salimos bien seguido, ¿verdad? ¿Cuántas veces al día? Entonces, hermanos, Dios no es ese tipo de ira. Por eso yo quiero ayudarle a que usted saque de su mente ese concepto, del concepto de ira que usted tiene. Porque no es esa de la ira de Dios, no es esa de la que está hablando. Es necio, óigame bien lo que le voy a decir, es necio y además no bíblico medir a Dios con estándares humanos. Es necio y además no bíblico medir a Dios con estándares humanos. Por eso los ateos nos critican cuando encuentran versículos como este. Un Dios airado, ¿qué tipo de Dios es ese? Dicen ellos. Y critican el evangelio, critican la Biblia. Pero la Biblia nosotros ya sabemos que dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Entonces, el enojo de Dios, mis amados, no es caprichoso. No es como una rabia caprichosa. No es irracional el enojo de Dios, sino que es la única respuesta coherente que un Dios santo podría tener hacia la maldad. El enojo de Dios es la única respuesta coherente que un Dios santo puede tener hacia la maldad. Por ejemplo, cuando Jesús purificó el templo, ¿ustedes creen que Jesús estaba contento? Agarró un látigo, dice. ¿Y a cuántos le dio? A ninguno. La Biblia no dice que golpeó a nadie, solo dice que agarró un látigo. Pero ¿qué estaba demostrando ahí Jesús? Ira, enojo, con justa razón. ¿O creen que no tenía la razón? Sí, entonces, ese es un ejemplo del Dios humano cuando anduvo en la tierra. Cuando Él reacciona contra el pecado, reacciona
justamente como reaccionó Jesús esa vez. ¿Por qué? Habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Y entonces, Él no iba a tolerar eso. Quiero que vayamos a Josué 7, 20 al 25. Josué 7, 20 al 25. Ahí encontramos un caso de una persona que había ofendido a Dios, que había fallado, que había pecado y reconoció su pecado. Josué 7, 20. Dice así. Podemos leer hasta el 25, pero también podemos leer solo el 20. Ahí está lo que me interesa. Y dice así. Y Acán respondió a Josué, diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Y en los versículos siguientes, pues ahí encontramos lo que hicieron ante la confesión de este hombre. Pero al final lo apedrearon a él, a su familia, sus animales, sus cosas, todo pereció ese día a causa de su pecado. Pero encontramos algo en este hombre que por lo menos en última instancia reconoció que había pecado, confesó su pecado. Hermanos, qué bonito cuando nosotros nos acercamos a Dios conscientes de nuestro pecado, ¿verdad? Y en vez de reclamarle cosas, en vez de pedirle antojos, comenzamos a decirle: Señor, perdóname por lo ingrato que soy, por lo desagradecido que soy. Hermanos, en cuanto a la ira de Dios, nosotros podemos ver algo aún en nuestra sociedad humana, torcida y depravada. Aún en nuestra sociedad humana, torcida y depravada, nosotros podemos ver la indignación cuando un hombre viola un bebé. Por ejemplo, cuando un asesino, cuando un secuestrador, un extorsionador, cuando diferentes delitos. Por ejemplo, en mi país hubieron 11 muertos, 11 trabajadores que no estaban haciendo otra cosa más que trabajar, pero por el problema de las pandillas, ellos marcan sus territorios y si alguien pasa de ahí, pues ya lo matan. Y eso pasó, ellos andaban trabajando y los mataron. Hubo una indignación nacional al ver ese hecho repudiable. Entonces, menciono esto porque, hermanos, si nosotros como seres humanos nos indignamos ante el pecado, imagínense ahora a Dios. Y el país entero se pronunció, los medios de comunicación, los políticos, las iglesias, todo el país, diciendo ya es suficiente, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ahora imagínense Dios, hermano. Ese es el punto que yo quiero destacar en este momento. Entonces, ¿cuál dijimos que era la primera característica de la ira de Dios? Es divina, ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver con la ira humana. Ya nos deshicimos de ese concepto, amén. Bueno, la segunda característica de la ira de Dios es el tiempo de la ira de Dios. Lo podemos ver que es el tiempo oportuno. Su ira está siendo revelada, dice la porción, está siendo revelada. Está hablando en presente. No dice fue revelada ni será revelada. Habla del presente, está siendo revelada. Y esa palabra revelada en el griego es apocalipto, que es la misma de Apocalipsis, que quiere decir revelación. Entonces Dios la muestra continuamente, de continuo, y se hace manifiesta en todo tiempo. La ira de Dios fue revelada la primera vez, ¿dónde? Aquí en la tierra fue en el jardín del Edén. ¿Qué sucede con Adán cuando cae? Inmediatamente viene la sentencia. ¿Y qué le dijo? Morirás. Y ahora con el sudor de tu frente tendrás que ganarte tu pan. Y a la mujer le dice, con dolor vas a parir los hijos. Ahí estamos viendo ya la ira de Dios desde el primer pecado. Desde la primera vez que el hombre desobedeció,
vemos la reacción inmediata de Dios. ¿Qué observamos ahí? Que Dios no va a dejar impune al pecado, ni al pecador. ¿Qué hubiera pasado si Dios se hace del ojo pacho ahí? Es la primera vez, como los padres con los hijos, ¿verdad? Cuando están pequeños, que le celebran la primera desobediencia. Y así continúan. Al final los malcrían. Pero ese no es el tema hoy. Pero lo que yo quiero que veamos es que Dios no es así, tolerante con el pecado. Fallaron la primera vez, no hubo tolerancia de parte de Dios. Inmediatamente cae la sentencia y hasta la tierra recibió su maldición. ¿Sabían eso, no? Hasta la tierra recibió su maldición debido a la primera desobediencia. Y luego a donde más vemos la manifestación de la ira de Dios, en el diluvio. Todos saben lo que pasó en el diluvio. Me preguntaba yo, ¿cuántos niños murieron en ese diluvio? Ustedes saben cuántos se salvaron. Solo se salvó Noé con su familia. Entonces yo pregunto, afuera, ¿será que no habían bebés? ¿No habían niños? Y entonces ahí es donde nos atacan y dicen los ateos, miren su Dios, qué ingrato, qué injusto. ¿Cuántos niños habrán muerto en el diluvio? No podemos decir, no sabemos. Pero ¿por qué lo digo, hermano? ¿Por qué lo digo? Dios sabe lo que hace, hermano. Esos niños se salvaron. Esos niños fueron a estar, los humanos que ya tenían conciencia del pecado, ellos no, ellos recibieron su paga. Pero esos niños murieron, pero fueron a estar en los brazos de Cristo. Cuando hoy día se suscitan bombardeos en el Medio Oriente y los medios de televisión, lo primero que los niños que fueron muertos, esos niños van para estar en la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa si esos niños crecen? Crecen con una ideología torcida, crecen en una religión falsa y no tienen esperanza. Ustedes ven cómo son desterrados los musulmanes. Entonces, si esos niños crecen, se pierden. Pero si el Señor se los lleva de bebés, van a estar con Él. Pero eso no lo entiende la gente natural, ¿verdad? Ellos solo dicen, miren la injusticia, bombardeando, matando niños. Bueno, ¿dónde más se manifestó la ira de Dios? En la Torre de Babel. ¿Usted cree que los diferentes idiomas es una bendición? No, es una maldición. ¿Pero qué sucedió ahí? El hombre se rebeló contra Dios. Y entonces Dios intervino. Lo que estoy señalando es que Dios, cada vez que el mundo se ha rebelado, ha intervenido inmediatamente. No ha dejado pasar las cosas, así como nosotros, ¿verdad? Él inmediatamente ha intervenido con juicio, de una o de otra forma. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Dios manifestó su ira también. No fueron 2 ciudades, fueron 5 ciudades las que fueron destruidas por el pecado. La ira de Dios se hizo presente. Y la misma nación de Israel fue objeto de la ira de Dios por apartarse del pecado, de apartarse de Dios y unirse al pecado. La nación de Israel fue objeto de la ira de Dios. Y de una manera más sublime, más superior, la ira de Dios se manifestó en la cruz del Calvario. ¿De qué manera? Usted sabe que Jesús cargó con los pecados del mundo. Entonces, los pecados del mundo pesaron sobre Jesús, ¿verdad? Entonces Dios el Padre manifestó su ira. Toda la ira que Él iba a descargar sobre nosotros, la descargó sobre su Hijo amado en la cruz del Calvario. Entonces, de una manera muy superior y infinitamente más sublime, la ira de Dios se dejó ver también en el Calvario.
Estamos hablando de la ira de Dios hoy noche. Y lo que sigue es más fuerte todavía. Entonces, otra característica de la ira de Dios. Veamos la fuente de la ira de Dios. ¿De dónde viene la ira de Dios? Dice el versículo 18. Desde el cielo. Desde el cielo, hermanos. A pesar de que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Dice la Biblia. También es el príncipe de este mundo. Pero a pesar de todo eso, Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. La tierra está dominada en última instancia por el cielo. El trono de Dios desde el cual desata su ira. Desde el trono de Dios. Él manifiesta su ira constantemente en el mundo de los malhechores. Veamos qué dice Salmo 7:11. Salmo 7:11. Dice así. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío de vez en cuando. Dios está airado con el impío todos los días. Eso es lo que yo les mencionaba hace un rato. Cuando usted estaba sin Cristo, creía que todo estaba bien con Dios. Creía que tenía paz con Dios. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia sí enseña que los que son justificados, ellos tienen paz para con Dios. Pero mientras el hombre no sea justificado por Jesucristo, el hombre no está en paz con Dios, ni Dios está en paz con él. El versículo nos deja claro que Dios está airado, dice, contra el impío todos los días. Entonces, ¿cómo quedamos, hermanos, ante Dios nosotros? Estamos hablando de la enfermedad. Otro viernes se va a hablar de la medicina, ¿verdad? Se va a hablar de cuál fue el plan de Dios para sanar a la humanidad. Veamos el número 4, el alcance de la ira de Dios. El alcance de la ira de Dios es universal. Se descarga contra toda persona que la merezca, contra toda sociedad que la merezca, sea blanco, sea negro, sea amarillo, sea grande, sea cualquier color que sea grande, sea pequeño, sea quien sea, hermanos. Si usted merece la ira de Dios, la va a tener. La va a tener. Obviamente algunas personas son mejores, hablando de moralmente. Hay unas personas que tienen buenos principios. El punto es de que no les alcanza. Por muy alta moral que una persona tenga, no le alcanza según los estándares de Dios. No le alcanza. Eso es como querer llegar a Rock Hill de un salto. ¿Quién puede hacerlo? Nadie. Ni el mejor atleta del mundo podrá tal vez dar un salto de 7, 8, hasta 9 metros. Pero no va a llegar hasta Rock Hill. Así es el mejor moralista. No le alcanza. Sus mejores hábitos, sus mejores cualidades no le alcanzan para llegar a la medida que Dios ha puesto. No le alcanza. Entonces, el estándar, el alcance de la ira de Dios, hermanos, es universal. Veamos en ese versículo, habla de la impiedad y habla también de la injusticia. Impiedad, la palabra es asevia, es un énfasis en una relación defectuosa con Dios. Falta de reverencia, devoción y adoración debidas al Dios verdadero. A eso se está refiriendo la impiedad. Pero cuando dice injusticia, viene de la palabra adikia, se enfoca en los resultados de la impiedad. Los hombres no actúan rectamente porque no están relacionados con Dios de una manera correcta. Esa es la razón. Y los hombres no tienen paz entre ellos mismos porque tampoco están en paz con Dios. Esa es la verdad. Y en último lugar, veamos la causa de la ira de Dios. Los hombres tratan, dice, de detener la verdad, aferrándose con firmeza a su pecado.
Esa es la verdad. Los hombres tratan de detener la verdad de Dios aferrándose con firmeza a su pecado. Lo decía el versículo ahí que leíamos, que detienen la verdad. Amén, hermano. Bueno, esa es la causa de la ira de Dios. Todas las personas, sin importar cuáles fueron sus oportunidades de escuchar el evangelio, tienen evidencia interna dada por Dios acerca de su existencia. Todas las personas tienen evidencia interna. Por eso es que los indígenas, pues nadie les habló de Jesucristo, pero ellos buscaban a algo a que adorar. Buscaban a alguien a que adorar, y adoraban al maíz, y adoraban al sol y a la luna, y adoraban cualquier cosa que se les ponía enfrente. Pero ¿qué era eso? Era lo que Dios ha depositado en el ser humano, una evidencia de que existe un ser superior al cual deben buscar, al cual deben adorar. Entonces, ¿pero qué? Las personas tienen la inclinación universal a resistir y contradecir esa evidencia. Por eso existen los ateos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los ateos? Lo que realmente ellos quieren es no rendirle cuentas a nadie, porque las evidencias de un Dios existen. Pero lo que pasa es que si ellos aceptan que la creación es obra de Dios, aceptan que existe un Dios y que entonces tienen que rendirle cuentas a Él. Y eso es lo que el ser humano no quiere. Por eso rechaza las evidencias que Dios ha puesto en su interior. Por muy escasa que sea la luz espiritual que tengamos, Dios garantiza que es suficiente y que cualquier persona que le busque sinceramente puede encontrarle, mi hermano. Cualquier persona que le busque sinceramente puede encontrar a Dios. Cualquier persona. No obstante, las personas no le buscan. No hay quien haga el bien, dice Salmo 14:1. No hay quien haga el bien, no hay ni aún uno. Entonces, los hombres pecadores se oponen a la idea de un Dios santo porque no quieren rendirle cuenta por sus pecados que tanto aman. Ese es el problema. La persona se deleita en el pecado. Entonces, precisamente por eso no aceptan la existencia de un Dios. No les interesa tener una relación con Dios, una relación correcta con Dios. Muchas personas han inventado su propio Dios y lo hacen a su medida, lo hacen a su gusto. Y donde les sirve lo agarran y donde no les sirve lo desechan. Pero ese no es el Dios que presenta la Biblia. Pero la gente tiene su Dios en su imaginación. Algunos se lo imaginan como un abuelito que cuando el nieto hace travesuras no haya que hacer. Algunos se imaginan a Dios de esa forma, ¿verdad? La Biblia nos dice que Dios es todopoderoso y que va a juzgar al pecado, ¿verdad? Nos dice la Biblia de que Dios es fuerte y celoso. En esta noche yo quiero hacer una invitación. Si alguien está sin Cristo en su corazón, yo quiero decirle que usted está en el mejor lugar. Usted llegó al mejor lugar y este es el mejor momento para que usted pueda en esta noche ponerse a cuentas con Dios. La palabra hoy nos ha enseñado que el hombre sin Cristo está bajo maldición. El hombre sin Cristo va directo al castigo eterno. Y este no es un miedo que hemos querido meter en usted en esta noche. Simplemente hemos presentado la verdad que Dios presenta en su palabra. Así es que la invitación está abierta. Si alguien no tiene a Cristo en su corazón, ahora es el momento en que usted puede cambiar su vida de una manera radical. Yo sé que si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted tiene heridas, usted tiene problemas que no puede con ellos. Yo sé que no hay esperanza. Al venir a Cristo, yo no le digo que los problemas van a cesar. Al venir a Cristo, yo no le ofrezco un camino de color rosas. Van a haber problemas, pero ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia es que Dios va a estar de su lado.
ya no va a luchar solo. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Dios quiere ayudarle en esta vida, cierto, pero además quiere conducir su alma a la vida eterna con Él. Y si usted desprecia esa oportunidad, es gratis, no tiene que pagar nada. Pero el Señor le está llamando hoy. Si usted desprecia esa oportunidad, no me explico cómo aprovecha esas ofertas en las tiendas donde tiene que pagar por un producto o por un servicio, por algo que va a ser temporal, por algo que se le va a acabar, por algo que va a envejecer. Pero la oferta que Jesús le trae en esta noche es duradera, es vida eterna. No es algo temporal, no es algo efímero, no es algo que va a envejecer, es algo que va a perdurar hasta la eternidad. Por esa razón, no endurezca su corazón. El Señor ahora le está llamando. Si alguien quiere reconciliar, también la oportunidad está abierta. Si usted ha ofendido al Señor y hay un redarguir en su interior, no sea duro. Venga a los pies de Cristo en esta noche y póngase a cuentas con el Señor. El Señor está esperando con los brazos abiertos. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que en esta noche la oportunidad ha sido clara, ha sido presentada. El mensaje ha sido para usted, ha sido para mí. Y el Señor está airado con el pecador. Todos los días, decía el salmo que leíamos, todos los días el Señor está airado con el pecador. Pero ¿qué sucede cuando usted tiene una relación correcta con Dios? ¿Qué sucede? Dice la palabra de Dios que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Así es que eso es el Evangelio. Borrón y cuenta nueva. Dice que de sus pecados Él ya no se acordará más. Pero usted tiene hoy la oportunidad frente a usted. El Señor ya hizo su parte en la cruz del Calvario. El Señor ya murió por usted y por mí. Ahora Él manda, dice, en todo tiempo y en todo lugar que los hombres se arrepientan, que los hombres vuelvan al camino de Dios. Bendito es el Señor, aleluya. Te adoramos, Señor, en esta noche.